Hola y bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que, bueno, roza la ciencia ficción, pero que está anclado en la física más fundamental. Vamos a analizar un artículo científico que explora una idea fascinante, la posibilidad de generar luz, o sea, fotones, directamente del vacío. Que dicho así suena a magia. Totalmente. Nuestra fuente es un artículo de investigación. El título es un poco denso. Es Producción de fotones desde el vacío cerca de la transición superradiante. Y continúa. Cuando Casimir se encuentra con Kibble Durek. Ya el título es toda una declaración de intenciones. Desde luego, es de un equipo de investigadores de Singapur, Italia y Reino Unido. Y bueno, la misión que tenemos hoy es desentrañar cómo proponen una forma ingeniosa de observar un fenómeno que es muy, muy difícil de demostrar. Una de las predicciones más extrañas y a la vez profundas de la mecánica cuántica. Claro, el vacío no está realmente vacío. Exacto. No es un espacio inerte, es un mar de partículas virtuales que aparecen y desaparecen. Y este artículo lo que intenta es proponer un camino viable para, digamos, atrapar algunas de esas partículas y hacerlas reales. Y lo hace uniendo conceptos que normalmente se estudian por separado. Vale, pues vamos a desgranar esto. Empecemos por el concepto central, el origen de todo, el efecto Casimir dinámico. O DCE por sus siglas en inglés. Que ya de por sí es un concepto fascinante. Es una pasada. La idea, explicada de forma sencilla, es que si cambias las condiciones de un campo electromagnético muy, muy rápido, puedes generar fotones reales a partir de esas fluctuaciones del vacío. Una velocidad increíble, la teoría dice que deberían empezar a aparecer fotones entre ellos. Es que es literalmente crear luz donde no había nada. La energía, claro, viene del trabajo mecánico de mover el espejo, pero aquí nos damos con la primera pared. Sí, y el propio artículo lo dice desde el principio. La palabra que usan es elusiva. La verificación de este efecto es elusiva. Y elusiva es ser generoso. Es un desafío mayúsculo. ¿Por qué es tan endemoniadamente difícil? Pues el texto es muy claro. Las exigencias son muy demandantes. Con el ejemplo de los espejos lo califica de tecnológicamente exigente. Y la razón es la frecuencia prohibitivamente grande a la que tendrían que vibrar. ¿Y de qué frecuencias estamos hablando? No es la vibración de un altavoz, ni mucho menos. Hablamos de frecuencias que se acercan a las de la propia luz. O sea, tienes que agitar un objeto físico con masa miles de billones de veces por segundo. Imposible. Nuestra tecnología simplemente no llega a eso, es un muro. Y claro, esto plantea la pregunta, si la forma clásica es imposible, ¿por qué seguimos dándole vueltas? ¿Hay otro camino? Y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Porque la solución que da el artículo es, precisamente, olvidarse por completo de los espejos que vibran. ¿Abandonan el problema? No, proponen un sistema diferente que simula el mismo efecto, pero de una forma mucho más accesible. Y este sistema es el llamado modelo de dique. Ah, vale, ya sé por dónde vas. El texto lo describe como un conjunto de átomos de dos niveles. Podemos pensar en ellos como pequeños interruptores cuánticos, ¿no? Que pueden estar encendidos o apagados. Y están todos juntos interactuando con la luz dentro de una cavidad, una especie de caja de espejos. Eso es. Y lo crucial de este modelo es que tiene un fenómeno llamado transición de fase cuántica superradiante. El artículo describe dos fases muy claras. Por debajo de un punto crítico no pasa nada. Los átomos están tranquilos, en su estado de mínima energía, y la cavidad está vacía. Exacto. Pero si superas ese punto crítico de acoplamiento entre los átomos y la luz, ¡boom!, se produce una ruptura espontánea de la simetría y el campo de fotones se llena de repente. Es una idea muy bonita, la de la ruptura de simetría. A mí me gusta imaginarlo como un lápiz puesto de punta. Es una situación simétrica, pero inestable. Claro. En cuanto se cae, elige una dirección al azar y rompe esa simetría, pues este sistema por encima del punto crítico cae espontáneamente en un estado con luz, rompiendo la simetría del vacío. Es una analogía perfecta. Es como cuando un micrófono se acopla con un altavoz y de repente se genera un pitido ensordecedor. Aquí, en lugar de sonido, se genera luz. Un momento. A ver, entiendo la elegancia de la teoría, de verdad que sí. Pero es realmente más simple. Me da la sensación de que estamos cambiando un problema que era fácil de entender, pero imposible de hacer, como mover un espejo, por un sistema que suena increíblemente abstracto y complejo. Bueno, es... O sea, hablamos de átomos, cavidades, acoplamientos colectivos, transiciones de fase cuántica.
no estamos cambiando un problema muy difícil por otro que es, como mínimo, igual de enrevesado. ¿Dónde está la ventaja práctica? Es una objeción muy buena. Y es justo el núcleo de la propuesta. La genialidad no es solo usar el modelo de dique, es cómo lo usan. ¿Y cómo es? El truco es llevar el sistema justo al borde, muy cerca de su punto crítico, de esa transición superradiante. La conclusión clave del artículo es que, al acercarse a ese punto, el sistema se vuelve extremadamente sensible. Vale. Y como consecuencia, las frecuencias que necesitas para estimular la producción de fotones se reducen de forma drástica. Sigo siendo un poco escéptica. En la práctica, controlar un sistema cuántico colectivo justo en el borde de una transición de fase es una pesadilla experimental. Sí, eso es cierto. O sea, cualquier pequeña fluctuación de temperatura, cualquier campo magnético perdido te puede sacar de ese punto. Así que aunque la frecuencia que necesites sea menor, el nivel de control y estabilidad que se requiere es quizá igual de prohibitivamente grande que el problema original. Tienes toda la razón. El control es un desafío enorme. Y los autores lo saben. Pero aquí es donde entra el contexto experimental de ahora. El artículo dice que la transición superradiante del modelo de Dicke ya se ha demostrado en laboratorio. Con condensados de Bose-Einstein, por ejemplo. Exacto. Así que no parten de cero. Se apoyan en técnicas de laboratorio que ya existen para controlar estos sistemas con una precisión increíble. La propuesta es, usemos esas herramientas que ya tenemos para llevar el sistema a ese precipicio. Me gusta la idea del precipicio. Es que es la analogía perfecta. Si quieres mover una roca enorme en un terreno plano, necesitas una fuerza brutal. Pero si la llevas al borde de un acantilado, a su punto crítico, un soplido, una perturbación mínima, es suficiente para provocar un efecto gigantesco. Y el sistema Dicke cerca de la transición es esa roca en el precipicio. Justo. No necesitas agitarlo tan rápido para conseguir el efecto. Y esto, según los autores, reduce la brecha que nos separa de poder observar el efecto. Vale, de acuerdo. Entiendo la analogía de la roca. El sistema se vuelve hipersensible. Pero sigo sintiendo que falta algo. ¿Por qué funciona? ¿Es solo un truco de ingeniería cuántica o hay una física más profunda detrás? Porque si no, parece una coincidencia muy afortunada. Esa es la pregunta perfecta, porque nos lleva al corazón del artículo. No se conforman con proponer este sistema análogo. Van un paso más allá y lo conectan con otro contexto profundísimo, el mecanismo de Kibble-Zurek, el KCM. Espera. Eso es un cambio de tercio radical. Normalmente, Kibble-Zurek se asocia a la cosmología, a los defectos topológicos, como cuerdas cósmicas o monopolos, que podrían haberse formado cuando el universo se enfriaba. Sí. Aplicar eso a la creación de fotones en un laboratorio es muy inesperado. Básicamente, están diciendo que un fotón es como una grieta en el tejido del universo a pequeña escala. Exactamente. Has captado la idea a la primera. El artículo traza un paralelismo brillante. El mecanismo Kibble-Zurek, como bien dices, predice que se forman defectos cuando un sistema atraviesa un punto crítico demasiado rápido. Cuando no le da tiempo a adaptarse. Eso es, como si congelas agua muy deprisa, en lugar de un bloque de hielo perfecto, se forman grietas, defectos, porque las moléculas no han tenido tiempo de ordenarse. El artículo dice que el sistema se congela al entrar en un régimen impulsivo porque ya no puede seguir los cambios de forma adiabática, suave y ordenada. Entonces, la conexión es que esa ruptura de la diabaticidad, ese forzar al sistema a cambiar más rápido de lo que puede responder, es la causa de todo. De todo. En el universo primitivo, esa ruptura crea defectos cosmológicos y en su propuesta de laboratorio, esa misma ruptura crea los fotones. Precisamente. Los fotones generados son, en esencia, los defectos de este sistema cuántico. No son dos cosas separadas, son dos caras de la misma moneda. El artículo lo describe como un puente entre dos fenómenos fundamentales. Vaya. Demuestran que el origen de ambos es análogo. Están diciendo, miren, la razón por la que aparecen estos fotones es la misma razón universal por la que se forman defectos en cualquier sistema que cruza un punto crítico demasiado rápido. Y eso le da una solidez conceptual, una belleza, que va más allá de un simple truco. De acuerdo, la conexión teórica es potente. Me ha convencido. Es muy elegante. Unifica la creación del universo con lo que pasa en un chip. Es el mismo patrón a escalas completamente diferentes. A veces la física te da estos regalos. Sí. Pero esto me devuelve a la realidad del laboratorio, que es implacable.
Y el propio artículo, de forma muy honesta, se adelanta a los problemas. Menciona al menos 2 puntos críticos que me gustaría que analizáramos. Adelante. El primero es la aproximación de Holsten-Primakov. Para hacer los cálculos, simplifican el modelo. Tratan toda la nube de átomos como si fuera un simple oscilador armónico. Es una herramienta matemática útil, pero toda aproximación tiene límites. ¿Es válida aquí? ¿No podría estar dejando fuera algo importante? ¿Y el segundo? El segundo es aún más práctico, el ruido térmico. El artículo señala que los fotones que se generarían tienen una frecuencia baja, sobre todo cerca del punto crítico. Que es una ventaja para crearlos, pero Pero una desventaja enorme para detectarlos. Un fotón de baja frecuencia tiene muy poca energía. Podría ser imposible distinguirlo del ruido de fondo que produce el calor del propio experimento. Es como intentar escuchar un susurro en medio de un concierto de rock. ¿Cómo proponen detectar una señal tan débil? son dos desafíos muy serios, desde luego. Vamos con el primero. La aproximación matemática. Los autores se hacen esa misma pregunta y hacen lo que llaman una comprobación de coherencia. ¿Y qué comprueban? Pues aseguran en el texto que sus cálculos confirman que el número de excitaciones en los átomos es mucho menor que el número total de átomos que hay. Es como hacer un censo. Si solo un porcentaje muy pequeño de gente ha salido de casa, puedes estimar la población contando las casas. Mientras no haya una fiesta masiva en la calle, la aproximación funciona. Exacto. Y IGUS muestran que no hay ninguna fiesta masiva de átomos excitados, así que su modelo simplificado, su censo, es válido. Vale, una comprobación de coherencia interna es un buen primer paso. ¿Y qué pasa con el susurro en el concierto? ¿Cómo aíslan la señal del ruido? Para el ruido, la solución que proponen es de una astucia ingenieril considerable. Sugieren usar una cavidad con espejos semitransparentes para que la luz pueda salir por dos lados. De acuerdo. 2 salidas. Y cada salida estaría acoplada a un detector y a un baño térmico diferente. La clave es que el ruido térmico de ambos baños no está correlacionado. Es aleatorio e independiente en cada lado. A ver si lo pillo. Es como intentar escuchar una conversación en una habitación con 2 altavoces que emiten estática. El ruido de cada altavoz es aleatorio, Sí, pero la conversación que quieres oír es la misma en ambos. exactamente. Si tienes dos micrófonos y buscas solo los sonidos que son idénticos en ambos, puedes filtrar la estática y quedarte con la conversación. Y eso proponen hacer con los fotones. Justo. La señal real, los fotones Casimir, saldrá de forma correlacionada por ambos lados. El ruido térmico, no. Al medir las correlaciones entre las dos salidas, pueden eliminar virtualmente el ruido de fondo y quedarse solo con la señal. Ah, entiendo. Buscas la melodía que es idéntica en los 2 micrófonos y todo lo demás lo ignoras por ser aleatorio. Es una solución elegante, tengo que admitirlo. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si recapitulamos, partimos de una idea casi mágica, crear luz del vacío con el efecto Casimir dinámico, que era irrealizable. Por las exigencias tecnológicas, sí. Y hemos visto cómo este artículo propone un camino que parece factible, usando el modelo de Dicke y llevándolo al límite de una transición de fase, la superradiancia, donde se vuelve supersensible. Exacto. Y yo añadiría que la idea central, el verdadero ajá del artículo, no es solo la propuesta experimental, sino la conexión teórica con Kibble-Surrec. Totalmente. Eso revela un principio unificador. La creación de fotones aquí no es un truco aislado, es una consecuencia fundamental de cómo los sistemas cuánticos responden cuando los fuerzas a cambiar más rápido de lo que puedan adaptarse cerca de un punto crítico. Es una nueva ventana a la física. Sin duda, el mensaje final es que al aprender a manipular sistemas en estos puntos de inflexión, podemos observar y controlar fenómenos cuánticos que de otra manera estarían fuera de nuestro alcance. Y precisamente ahí, en la idea de control, el artículo nos deja con una idea para darle una vuelta. El texto menciona de pasada que Kibble-Surrec está relacionado con la computación cuántica adiabática y el quantum annealing. Campos donde, irónicamente, la formación de estos defectos es un problema que se intenta evitar. Exacto. Y eso me lleva a una última reflexión. Si los defectos que se crean al cruzar un punto crítico pueden ser fotones en este sistema que hemos visto, ¿qué otros tipos de defectos, quizá con propiedades útiles, podríamos aprender a crear y controlar si manipulamos otros sistemas cuánticos cerca de sus propias transiciones? Convertir un error del sistema en una característica deseada. ¿Podría ser esta una nueva herramienta no solo para observar la física, sino para diseñar las tecnologías cuánticas del futuro?
Agradecemos enormemente que nos hayan acompañado en este análisis en profundidad. Ha sido un placer explorar juntos las fronteras de la física cuántica. Hasta la próxima.